en pro de la mujer que se dan hasta el día de hoy. Pero ahora tenemos al enemigo público número uno encima de nosotros, como es el SARS-CoV-2. Desde que comenzó su aparición en Wuhan, que se empezaron a dar los primeros casos y se sonaron las alertas por la OMS, pues se ha generado un desastre a nivel mundial. Y esto ha generado mucho pánico y mucha controversia y mucha incertidumbre. Y todo porque la pandemia del coronavirus está generando una ansiedad y un temor sobre las personas, que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en mi clínica recibo todos los días por al menos un paciente que me confiesa que está muerto de miedo y tiene pánico de contagiarse. Es un pánico pues bien fundamentado, porque en algunos países esto se ha ido de control, incluyendo el nuestro. También la parte de la situación de ansiedad que está generando todo esto es el confinamiento, pero son parte de las medidas de contención contra la pandemia. Entonces, nunca habíamos estado acostumbrados a que nos encierren en nuestra casa y esto genera mucho estrés. Y no solo eso, sino también la recesión económica que está provocando el coronavirus en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Si los países industrializados les pegó duro, imagínense lo que está haciendo en Latinoamérica, que no todos estábamos preparados para una situación de estas. Y estas situaciones han provocado unos cambios en los esquemas actuales de lo que nosotros conocíamos como lo que era normal, el del diario vivir. Pero también ha traído unos cambios a lo largo de lo que es el nivel médico quirúrgico. Ustedes pueden ver ahora la cantidad de investigaciones que se han hecho buscando entender qué es este virus, cómo funciona, de qué está hecho. Han hecho tanta investigación luego que han inundado todo el internet con estudios, etcétera, los ensayos clínicos, epidemiología, toda la clínica que esto de virus está provocando. Hay una carrera ahorita por encontrar el mejor tratamiento, la cura contra el coronavirus. Sin embargo, ahorita pues hay cualquier esquema que a ustedes se les ocurra en el mundo con tal de contener los síntomas de la enfermedad e incluso tratar de erradicarla sin éxito. Pero lo que más ha llamado la atención y quizá es algo importante es el cambio que se ha dado en los protocolos quirúrgicos a nivel mundial. Y es por esta razón el riesgo de transmisión que existe cuando uno entra a sala de operaciones y siempre opera a los pacientes. Entonces, aquí lo que se menciona es el riesgo de contaminación por medio de los aerosoles y los fluidos y las secreciones que esto está provocando cuando uno va a una intervención, sobre todo cirugías muy grandes. Mientras yo hacía la investigación me encuentro con este artículo que me pareció muy interesante porque el artículo revela algo que ya se había olvidado hacía mucho tiempo y era de que muchas veces había gente que pensaba, no, en el humo quirúrgico no hay contaminación, otros dicen que sí, entonces no se habían puesto de acuerdo. Y leyendo este artículo, se llegó a la conclusión que considerando que el COVID-19 se ha demostrado en sangre y heces, no se puede excluir el riesgo de difusión del virus en el humo quirúrgico. O sea, está la posibilidad de que ahí esté, pero que recomiendan que debe hacerse estudios. Pero por el momento se requiere adoptar estrategias de protección. O sea, lógicamente, ninguno de nosotros vamos a exponernos a que ese simple humo que sale de las intervenciones pueda estar cargado de COVID y nos contaminemos. Entonces, esto hizo que los protocolos de neurocirugía en todo el mundo se cambiaran. Desde que comenzó la pandemia en Latinoamérica, muchos países se pusieron de acuerdo, tomando en el ejemplo de los países que ya habían sido afectados para variar todos los protocolos. Y básicamente incluyen en extremar las medidas de seguridad, la inclusión de pruebas COVID preparatoria, que ahora cada vez se hace más obligado en todos los países para poder operar a los pacientes. El uso de la telemedicina, la cual ha cobrado un auge bastante grande en el sentido de que ahora los colegas, especialmente de las especialidades médicas, tratan de minimizar el riesgo de contacto de la relación médico-paciente por el riesgo de contagio. Entonces se ha abogado mucho por el uso de la telemedicina y ha cobrado bastante auge. Lo otro, que también se suspendieron las cirugías electivas en nuestra especialidad y sobre todo, básicamente, las transesternodales endoscópicas por las razones obvias que se mencionan. Entonces, en este artículo la doctora Epstein señala dos situaciones que me parecieron muy interesantes.
Es un hecho que con el COVID-19 la gran mayoría de la cirugía electiva no se realizará para no sobrepasar los hospitales y consumir sus recursos. Todos estamos viendo que esto es lo que está sucediendo actualmente en nuestros hospitales. Todos los hospitales están tratando de minimizar la cirugía electiva en favor de otras patologías que llevan más urgencia o para ganar espacio para poder atender a los pacientes COVID cuyo número está creciendo exponencialmente. Y hay otro detalle que también me llamó la atención y dice, el COVID-19 provee una oportunidad de revalorar hasta qué límite la cirugía de columna electiva debe realizarse en el futuro. Y es aquí donde la cirugía mínima invasiva es donde entra para el criterio. ¿Por qué mínimo invasivo? Bueno, todos sabemos que es muy diferente la cirugía convencional de columna que hemos hecho todos, como lo hemos aprendido antes de evolucionar a otras técnicas, el daño que implica los tejidos, el tiempo quirúrgico, los resultados posoperatorios, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino también mucha gente ha preferido migrar del tipo de cirugía convencional a procedimientos mínimo invasivos, donde lo que se busca, o lo que mejor dicho se aprovecha, son los beneficios que ofrece la cirugía mínima invasiva, las bondades, que todos ya lo sabemos, o sea, minimizar el daño a los tejidos, la menor pérdida hemática, el uso de analgésico, la estancia hospitalaria y que el paciente se recupere lo antes posible para volver a servicio activo. De todas estas, la que siempre ha salido más interesante fuera de la pandemia ha sido la menor estancia hospitalaria, porque claro, en algunos lugares el hecho de tener muchos pacientes que está constantemente movilizando de una forma rápida hace que el hospital se mantenga con cierto nivel de espacio para atender otras situaciones. Este detalle de la cirugía mínima invasiva hoy por hoy es importantísimo dentro de la pandemia. Entonces, podemos concluir que la pandemia del coronavirus aceleró o va a acelerar el cambio de lo que es una cirugía convencional a lo que es los procedimientos mínimo invasivos por las razones que les estaba diciendo anteriormente. Aprovechar el beneficio de toda la cirugía mínimo invasiva, pero en especial lo que es la menor estancia hospitalaria. Entonces, prueba de estos son unos artículos que pude revisar en los tiempos que estamos viviendo de pandemia y escogí algunos que me parecieron interesantes. Por ejemplo, que dice que mantener una mente abierta a alternativas como la cirugía mínima invasiva podría optimizar beneficios para el paciente y sistema de salud. Este otro también llegó a la conclusión de que los abordajes mínimo invasivos ofrecen una significativa ventaja respecto al cuidado del paciente y mitigación de riesgo de transmisión de virus durante la cirugía, media vez sea con el equipo apropiado y el espartaje adecuado. Otro artículo menciona que la cirugía mínima invasiva es segura y disminuye el riesgo de transmisión a través de fluidos corporales. Esto apareció en el Global España este año. Y también menciona que debe ser realizada por gente experimentada. Recomienda que la posición ideal es la de cúbito prono por minimizar el riesgo de transmisión de partículas en el aire y el uso de evacuadores para minimizar el riesgo dentro del quirófano. Este otro artículo también que es en la revista asiática de columna, me llamó la atención porque también aquí dice que ya se eligió la cirugía mínima invasiva con fijaciones percutáneas y descompresión con retractores tubulares. Ellos incluso fueron un paso un poco más allá de hasta qué instrumental se debe de utilizar para estos tiempos de pandemia. Para reducir el tiempo recomiendan que sean cirujanos expertos los que lo hacen. Y llegaron a la conclusión que durante la pandemia sí se puede mantener la actividad quirúrgica con ciertos parámetros. De ser posible, se prefieren estrategias mínimo invasivas para limitar el uso de recursos de intensivo operatorio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que todo el mundo está observando que hay que limitar el uso de los recursos en los hospitales o en las instituciones en pro de los pacientes que están infectados, o de otra patología. Y mientras hacía la investigación me pareció muy interesante esto. Este es un artículo de una investigación que se estaba haciendo, pero esto es básicamente en las casas comerciales. Y lo que me atrajo mucho la atención fue el comentario siguiente. El mercado global de dispositivos quirúrgicos mínimo invasivos espera una velocidad de crecimiento robusto durante el periodo pronosticado del año 2020 al 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos ya están visualizando que la cirugía mínimo invasiva va a cobrar un auge con la pandemia mientras esta dure y probablemente va a ser un cambio ya definitivo que va a hacer que los procedimientos mínimo quirúrgicos sean mucho más atractivos como
oportunidad de negocio para ellos. Para los que saben latín, ya me imagino que saben qué es lo que dice. Y para los que no, pues les doy la traducción. ¿Hacia dónde va la cirugía mínima invasiva con todo lo que hemos visto anteriormente? Y realizando algunas comparaciones de artículos y pensamiento de algunas personas que escriben ahí en internet, el futuro de la cirugía mínima invasiva va a algo que nosotros ya se venía practicando desde hace muchos años atrás. Lo que sucede es que la pandemia lo va a estandarizar ya en todos los países por razones obvias. Y es algo que ya todos conocemos, y eso es lo que es la cirugía ambulatoria. Hacia donde va la cirugía mínima invasiva en estos tiempos de la pandemia es a una cirugía mínima invasiva ambulatoria por todas las razones que hemos visto anteriormente. Este artículo que fue escrito en la Journal of Bone and Surgery, Joint Surgery, en los tiempos lo dice en las líneas de combate, comenta que se priorizó la cirugía mínima invasiva y endoscópica que requiere menos tiempo de estadía y menos pérdida de sangre, además de una descarga rápida, lo que libera más camas en el hospital. Y el otro artículo menciona las bondades de lo que es una cirugía ambulatoria. Es un procedimiento seguro, efectivo para pacientes seleccionados por un protocolo, la reducción de los días de cama en los hospitales y el costo incluso percibido para los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que se quiere aprovechar las bondades de la cirugía mínima invasiva respecto a lo que es el tiempo hospitalario para mantener los recursos que se necesitan para atender otras urgencias, y aparte de eso, para mantener el espacio en los hospitales para las emergencias propiamente del COVID. Las ventajas que ofrece una cirugía ambulatoria mínima invasiva son estas en un resumen, y esto salió de unos comentarios que tuve oportunidad de ver de personas que se dedican a estos procedimientos, así que esto es un resumen de lo que ellos comentaban. Por ejemplo, la elección del paciente para cirugía ambulatoria, la tendencia de la cirugía mínima invasiva percutánea, una alta más rápida en los hospitales y la reducción de costos. Para elegir al paciente adecuado, pues, lógicamente uno tiene que ver que el paciente tenga una constitución que permita un abordaje seguro para que sea candidato, porque no es lo mismo esperar a esta paciente que a esta paciente. Son dos cosas completamente diferentes. Los pacientes con patología que no permitan una cirugía agresiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los adultos mayores en los cuales ellos se necesitan un tratamiento mínimo que les permita tener una calidad de vida el tiempo que les quede de vida, siempre y cuando el COVID no se los lleve, obviamente, ¿verdad? Y la patología a tratar se pueda resolver por mínima invasión. Obviamente quedan descartados todos los pacientes que están de alto riesgo, que tienen una morbilidad tremenda. Si se vayan a hacer operaciones, esos no entran en esta técnica. La tendencia a la cirugía mínima invasiva percutánea, esto es algo muy interesante que me llamó la atención por lo que los beneficios o mejor dicho, las ventajas que según este artículo lo demuestra. Y este artículo fue escrito también me parece que viene de Oriente, ¿verdad? Son unas estrategias que ya estaban usando. Y menciona que hay una recuperación mucho más rápida, la pérdida hemática es mucho menor y aquí el riesgo de transmisión vía hematógena es mínimo. Se utiliza en menor cantidad el uso del electrocauterio, lo cual va a evitar la liberación de humo y aerosoles dentro del quirófano. También promueven el auge de lo que es la cirugía endoscópica de columna, también por las mismas razones. Y también hace la recomendación de lo que es la posición de decúbito prono para minimizar el riesgo de aerosoles adherentes, sino que todo se vaya directamente hacia el suelo. Quizá la más atractiva es que la alta más rápida que se da en el hospital a estos pacientes, porque el hecho de que sea una cirugía ambulatoria, el paciente se va el mismo día, permite un mejor aprovechamiento de los recursos del hospital en favor de otra patología que requiera estos o incluso del COVID. Y algo muy importante también es que evita el contacto de pacientes sanos con pacientes infectados de COVID-19 que se encuentran ingresados en este hospital. Entonces es importante que el hecho de que el mínimo invasivo, la técnica permite que el paciente se pueda ir ese mismo día en su casa, es muy valorado en esta situación donde se necesita más espacio. Necesitamos disponibilidad de camas siempre en todas las instituciones porque, como les decía anteriormente, en todos nuestros países hemos visto que los casos de COVID van exponencialmente y eso requiere más espacio.
Obviamente dependerá de cada caso en particular, porque puede hacer que un paciente tenga una complicación que implique que se quede un par de días más, etcétera. O sea, también es abierta esta posibilidad. En cuanto a reducción de costos, yo diría que depende de qué lado está uno de la escopeta, porque en muchos países, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Estados Unidos, esto se valora mucho por la situación de que allá la estancia hospitalaria de los pacientes representa costo para el hospital y costo para el seguro. Entonces, en este artículo que puse de ejemplo, habla de que los beneficios económicos de la cirugía ambulatoria son reconocidos y por eso es que se perfeccionan constantemente para tratar de mantener ese mecanismo de que los pacientes se vayan el mismo día para mantener sus costos. Obviamente, pues, el paciente lo percibe porque dice, sí, me va a salir menos, etcétera. Pero también hay veces que a veces los mismos colegas o las instituciones practican lo que aquí decimos, como dice el dicho aquí en Guatemala, así es como es el sapo, es la pedrada. Entonces, a eso de que reducción de costos, yo siempre lo pondría en tela de duda. Eso estará por verse, básicamente. Entonces, hasta aquí, lo que podemos deducir es que la cirugía mínima invasiva está tomando otro camino y yo creo que es un camino que lo está haciendo como una respuesta a las necesidades de lo que está provocando la pandemia actualmente en el mundo y que la cirugía mínima invasiva, incluso si se volviera ambulatoria, sería una especie como de solución al problema de la presa de pacientes de cirugía de columna que se estancó debido a la pandemia. Entonces es algo que hay que considerar. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en Guatemala actualmente? Bueno, nosotros desde hace 10 años venimos practicando la cirugía mínima invasiva en un grupo de colegas, incluyendo mi persona. Empezamos con esta técnica y la hemos ido perfeccionando a lo largo de todo este tiempo. Todo iba bastante bien. Nosotros generalmente no descargamos el mismo día por razones de técnica, más de anestesia que otra cosa, pero generalmente nuestros pacientes, la gran mayoría, se van al día siguiente después de una intervención. Todo iba muy bien hasta la fatídica mañana del viernes 13 de marzo del 2020, donde nuestro presidente, estando en una conferencia de prensa, recibe una llamada donde se le notifica el primer caso de coronavirus en Guatemala. Y a partir de ese entonces comienza toda la pesadilla que actualmente estamos viviendo, porque se salió de control el coronavirus en Guatemala y ahora todos los hospitales están como este que vemos aquí. Solo por hacerles una situación de cómo estamos, hasta el día de ayer eran 19.011 casos con 817 muertos y ahorita en lo que va del día ya llevamos 1.061 contagiados y 26 muertos más. Entonces, esto, conforme se ha ido empeorando, inclusive han fallecido ya colegas, afortunadamente no han sido neurocirujanos, pero todos estamos en peligro. Nos obligó a tomar las mismas medidas que se usaron hace muchos años, ¿verdad? Y empezamos a ver la manera de protegernos. Desgraciadamente, como en todos los países de Latinoamérica, es la diferencia entre lo que es la medicina pública y la medicina privada, porque incluso nuestros médicos están en la línea de combate y no tienen los insumos necesarios para poder atender a estos pacientes, incluso para protegerse ellos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos limitado la cirugía electiva completamente. Ahora la mayoría de los hospitales prohíben lo que es la prueba de COVID preoperatoria. Se ha limitado la visita de los familiares y la estancia con los pacientes por razones obvias. Por lo menos en la medicina privada, el uso de equipo de protección especial es básico. La cirugía se ha limitado a puramente emergencia neuroquirúrgica, pero en algunos casos que no se pueden ya retrasar porque ya hay déficit neurológico o alguna otra situación, entonces ya utilizamos la cirugía mínima invasiva con ingreso al día siguiente. Nosotros aquí para tratar de contenerle, por lo menos darle tiempo a los pacientes para que puedan estar aliviados mientras la curva se aplana, que no sabemos honestamente cuándo va a suceder, hemos abogado más por procedimientos como los bloqueos radiculares y facetarios o por las lesiones por radiofrecuencia en todos los pacientes que nos permitan darles un poco más de tiempo. Obviamente hay pacientes que ya por clínica simplemente ya tienen el diagnóstico de su patología y no pueden esperar más. Esos pacientes pues definitivamente los llevamos de sala, pero ahorita se ha abogado mucho por estas técnicas para poder ganar tiempo, para minimizar
¿cómo se llama? La afluencia de pacientes al hospital y que esto se salga de control. En el caso de las fracturas vertebrales, pues no hay mucho que decir. Hacemos vertebroplastías ambulatorias, se le resuelve al paciente su problema y ese mismo día va a casa. Pero ya haciendo ya puramente ya otro tipo de cirugía un poquito más, ¿cómo les dije? Un poquito más, ¿cómo les dijera? Más, no complicada, sino que necesita un poquito más de atención, por decirlo así. Pues tenemos toda la tecnología y los equipos para hacer. Y actualmente ya contamos desde hace un poco más de un año con monitoreo transoperatorio. Y esto, al menos yo en todas mis cirugías mini-invasivas, esto ya lo tengo protocolizado y todas mis cirugías llevan monitoreo y yo he visto la diferencia que hace entre operar sin monitoreo y la verdad es que esto a mí me encanta y yo lo continúo haciendo. Todo lo instrumental, los retractores que usamos, por ejemplo, cuando empezábamos, esto que ven aquí es un retractor, un espéculo nasal que se usa para hipófisis, pero revisando vi la posibilidad de probarlo en una columna y así que pues funcionó y empezamos. Este fue el primer equipo que se utilizó en Guatemala. Esta de hecho es la primera cirugía mínima invasiva de Guatemala y de eso hemos evolucionado hasta la cirugía tubular que es la que actualmente estamos realizando aquí en Guatemala con mayor frecuencia. Y por ejemplo, en el asunto de la cirugía tubular, pues prácticamente ya vamos resolviendo estos casos. Pueden ver aquí en el caso de una hernia, ¿verdad? Podemos ver aquí el campo operatorio que nos da, que es bastante amplio, pero si se fijan en una cosa, la ventaja de cirugía tubular, que hace sentido lo que decía el artículo que les había mencionado, la liberación de aerosoles y de detritus cuando uno utiliza el motor, en ese mismo espacio tan pequeño, ahí mismo con el mismo aspirador se absorbe y se minimiza. Obviamente esto es lo que quisiéramos ver, que la hernia se sale solita. Eso es el sueño de todo neurocirujano con la facilidad que es, pero no siempre es así. Pero lo que quiero exponer aquí es que las bondades de la cirugía tubular que estamos practicando, pues nos ha dado un éxito bastante importante y hemos comprobado que nuestros pacientes al día siguiente, o mejor dicho, a las horas siguientes en la noche, operamos en la mañana, en la noche los estamos reevaluando y prácticamente los pacientes pues están aliviados y los ponemos a caminar esa misma noche y al día siguiente pues ya descargamos a su casa. Entonces aquí podemos ver que ya una vez liberado, pues a mí me gusta colocar su grasa epidural sobre el nervio y con esto pues pueden ver aquí que no hay una lesión del músculo y tampoco un sangrado activo. Y esas son las bondades de la cirugía mínima invasiva. Y el tamaño de incisión que obviamente muchos a veces pacientes, especialmente las mujeres, me comentan y me va a quedar una cicatriz muy grande, etcétera, etcétera. Yo siempre les digo, miren, depende de la piel que ustedes tengan, pero la ventaja de la cirugía tubular es esta. En el caso de los canales estrechos, nosotros ya dejamos de hacer las laminectomías, por decirlo así, habituales. Nosotros migramos a la técnica over the top o lo que es una descompresión unilateral. Y entonces, así como en este caso, una paciente que tenía un canal estrecho L4, L5, aquí le vemos que nosotros lo único que hacemos es cambiar el retractor de ángulo y angular un poco la mesa operatoria. Y luego ya a través de lo que es el drill y el uso de la Kerrison para ir quitando la hipertrofia, ir comiendo también el hueso por debajo de la espinosa y debajo de la lámina, nos va permitiendo ir ampliando el canal desde un solo lado. Obviamente todo esto lo hacemos bajo monitoreo y la ventaja que hemos tenido al hacer el monitoreo en este tipo de pacientes es que cuando ya consideramos que ya está bastante amplio y hacemos nuestras pruebas y así como lo están viendo aquí que ya está descomprimido a ambos lados del canal, esto nos lo confirma en el monitoreo neurofisiológico nuestra fisióloga estrella y entonces ya con eso damos por terminada la cirugía. Y esto nos ha permitido tomar el hábito de que ya cuando hacemos lo que se necesita y lo que ya es funcional, en ese momento se detiene la cirugía. Por ejemplo, en este caso, una paciente de 78 años con un canal estrecho cervical por una hipertrofia ligamentaria posterior,
Aquí lo que nosotros hacemos es una técnica que recomienda Roger Hart de la Universidad Weill Cornell de Estados Unidos, en lo que se empieza a hacer un fresado de la unión de la lámina con la espinosa, y de ahí se procede hacia abajo a lo largo de toda la lámina. Ahí pueden observar la hipertrofia que se mira en la resonancia. Entonces empezamos a hacer ¿cómo se llama? El retiro del ligamento amarillo hipertrófico. Una vez que lo hacemos, ya dejamos expuesto la duramaria, entonces ya comenzamos a ampliar el canal hacia la línea media. En este caso no usamos drill porque básicamente era más, el hueso era una paciente adulta mayor, entonces el hueso se dejaba perfectamente hacerlo con Kerrinson, y entonces decidimos continuar así. Al llegar a este punto, pues se hacen las pruebas de cómo está el canal, y lo que nos confirma el procedimiento es efectivo es la mejoría de los potenciales de acción en la médula que son registrados por la neurofisióloga. Entonces, en ese momento es donde nosotros decidimos detener la operación, y aquí tenemos el resultado al día siguiente. Y pueden ver que es muy diferente a lo que los libros nos dicen, que se amplía hasta el otro lado, etcétera, etcétera. Pero simplemente imagínense que ya solo al quitar el ligamento con este pequeño espacio que ustedes ven aquí, y que los potenciales mejoraron y que la paciente mejoró clínicamente, pues ya nos da la pauta de que entonces la cirugía mínima invasiva con el neuromonitoreo hacen un clic espectacular. Nosotros también, cuando son varios niveles, utilizamos la técnica que recomienda el profesor Michael Mayer de Múnich, Alemania, en donde se hace una descompresión segmentaria unilateral escalonada. Entonces, cuando son varios niveles, ya no hacemos una incisión en la línea media para trabajar todos los niveles, sino vamos haciendo liberación de un lado, del otro lado, utilizando la técnica de over the top, y nos ha ido bastante bien. En los casos de las instrumentaciones, inicialmente hacíamos mucho, ¿cómo se llama? Abordajes tipo Wilson, y por muchos años lo hicimos y nos ha ido bastante bien. Sin embargo, hemos migrado a esta técnica, la que hoy la pueden encontrar en la revista Spine de 2016, que se llama TRIF modificado o TRIF. Y como pueden ver, es una técnica que a través de una incisión mínima invasiva podemos colocar dos, incluso hasta tres niveles de tornillos transpediculares utilizando este tipo de retractor. Y esta es la técnica que hacemos actualmente aquí en Guatemala. Pueden ver ustedes aquí la exposición que da el retractor, donde podemos encontrar las facetas y la línea media y el canal de trabajo que tenemos. Una vez realizada la facetectomía para acceder hacia el espacio discal, incluso nos permite quitar fibrosis o hipertrofia ligamentaria sobre la raíz y dejárnosla libre y tenerla a ojos vista a la hora de hacer la instrumentación, y todo esto bajo monitoreo fisiológico. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso, una femenina de 55 años, con un canal estrecho L4, L5 en estenosis foraminal. Hacemos la técnica que les estaba describiendo, y pueden ver aquí que a través del retractor ponemos la lesna para canalizar el pedículo, y hacemos chequeo con monitoreo para ver que todo esté en orden. Luego procedemos aquí, como en el video se observa la facetectomía, que vamos ampliando con vistas a buscar el disco, quitando la fibrosis, quitando ligamentos y todo. Aquí ya tenemos ya controlada la raíz. En este caso, pues movemos el retractor y nos permite hacer una descompresión del canal de tipo over the top, como lo estamos viendo aquí. Entonces, pues hacemos refresado. Aquí pueden ver que incluso ya se va insinuando el ligamento amarillo contralateral. Y entonces vamos descomprimiendo el canal en toda su extensión a través de este canal de trabajo que nos proporciona esta técnica. Una vez que ya tenemos ya la descompresión hecha, entonces ya procedemos a localizar el disco para exponerlo, y empezamos a realizar ya la discoidectomía para irlo preparando para la colocación del dispositivo intercorpóreo o banana, como lo pueden ver aquí. Y el espacio es bastante amplio. Muchas veces nosotros lo que hacemos también para apoyarnos en esto es que llegamos antes de llegar a este punto, el ayudante empieza a hacer el abordaje contralateral y se introduce
¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Un distractor, lo que nos permite que abrir el espacio. Aquí tenemos la paciente de la imagen al día siguiente de la intervención completamente aliviada, neurológicamente intacta, y aquí tenemos el resultado de la colocación ya de la banana y los tornillos a través de esta técnica. Hemos migrado de la cirugía de colocación de tornillos transpediculares al mínimo invasivo de forma percutánea también, porque ya contamos con estos equipos y ahora hacemos una combinación de instrumentación percutánea con clip modificado para colocación de bananas intercorpóreas. Para esto, por ejemplo, tenemos este paciente, un paciente masculino, 70 años, con una compresión, estenosis foraminal derecha y canal estrecho. En este paciente se hizo la técnica percutánea contralateral al sitio donde íbamos a liberar el foramen, y del otro lado nosotros hicimos el clip modificado. Nuevamente ven la exposición que nos da esta técnica, en la cual vemos que se prepara bien el disco, nos permite meter los shavers para ir abriendo más el espacio cuando están colapsados. Generalmente hemos tenido casos de que está tan colapsado que incluso al introducir el shaver a veces es difícil, y tratar de forzar la situación a mí en lo personal no me gusta. Entonces ahí es donde ya cambiamos los planes, pero en la mayoría de casos utilizando esta técnica nos ha ido bastante bien y hemos tenido una buena exposición que incluso nos permite meter, aquí estamos haciendo un probador, la mayoría son número 7, número 8, pero incluso en algunas cirugías nos permite hasta un número 10, porque nos da un margen bastante amplio de trabajo. Una vez que ya tenemos la medida que consideramos que ya queda lo suficientemente ajustada, pues procedemos a colocar la banana con la técnica habitual que todos ya conocemos. Siempre todo bajo monitoreo. Pueden ver ustedes aquí que la línea basal antes de la operación y luego cómo disparan ya los potenciales que se han reclutado una vez que el nervio queda liberado al hacer la facetectomía y al aumentar el espacio. El control radiológico intraoperatorio. Y este es el paciente a las 24 horas luego de haber realizado este procedimiento con su control radiológico. Y podemos ver este paciente entró cojeando a mi clínica y ahora podemos ver que ya recuperó su postura y que está satisfecho con la cirugía por un paciente que tenía mucho dolor. En el caso de tumores hemos abordado también a esta otra técnica del mini open. Aquí la pueden revisar en el Spine de 2014, en el cual dirán, pero ¿qué tiene de mínimo invasivo eso? Si miren tremendo achajazo que hay ahí. No, aquí lo que hace la diferencia es el manejo de la fascia y el músculo con esta técnica. Y básicamente, vamos a poner un caso de ejemplo, 62 años con un diagnóstico plasmocitoma, el cual pueden ver la destrucción ósea que hace sobre la vértebra y la invasión del canal con compresión medular. Esta paciente tenía focalidad neurológica importante cuando me hicieron la consulta en el hospital militar. Y entonces aquí pueden ver la técnica que preserva la integridad del músculo en su inserción hacia la columna, y lo que hacemos es solo una separación de las fibras musculares, como lo pueden ver aquí, y canalizar a través de ese retractor el pedículo y colocar el tornillo. Y luego, posteriormente, ya se hace la laminectomía y ya se separa la musculatura solo del área donde hay máxima compresión, con la finalidad de hacer la liberación del caso. Aquí podemos ver el tumor. Y esta técnica también nos permite, aquí pueden ver ya cuando hacemos la determinado, aquí pusimos una barra temporal de momento, pero lo que quiero que vean es que la integridad del músculo sobre la columna permanece intacta. Únicamente donde se hace la laminectomía completa, que se hace la separación, pero todo lo demás permanece en su sitio. Y al hacer la distracción con esta barra de apoyo, ya podemos introducir en la malla a través del espacio donde estaba el pedículo,
abordaje transpedicular. Aquí tenemos el resultado transoperatorio de la colocación de la malla y este es el resultado final, que era lo que les decía, que no se mira la colocación de los tornillos y se mantiene la integridad de la fascia del músculo en la mayoría del sitio quirúrgico. Y este es el resultado radiológico luego de esta paciente ya con todo el sistema colocado. Otra paciente, 82 años, mismo tumor, plasmocitoma. Hacemos la misma técnica, esto se dieron cuenta es más lumbar. Conservamos la inserción del músculo y simplemente vamos a hacer la laminectomía donde hay mayor compresión del canal espinal, haciendo las liberaciones. En este caso, por razones económicas, la paciente no tenía para costear la malla, por lo que decidimos hacer una vertebroplastía y ponerle tornillos cementados para garantizar más soporte, porque las vértebras estaban afectadas, y ya con esto la paciente ya se pudo ir al servicio de oncología. Para concluir, los beneficios que ofrece la cirugía mínimo invasiva son ahora ventajas indispensables para continuar operando pacientes con patología de columna mientras dure la pandemia. Obviamente tenemos que hacer muchos cambios, pero la cirugía mínima invasiva en los tiempos del COVID-19 nos demuestra las ventajas potenciales que nos puede ofrecer para que continuemos haciendo cirugía de columna en estos pacientes sin comprometer a las instituciones recargando más pacientes para los hospitales. El traspaso de la cirugía convencional, como les decía, que había venido de antes, a cirugía ambulatoria mínima invasiva cobre mayor auge gracias al COVID-19. Aunque en muchos países esto ya se había dado hace muchos años, hoy por hoy el COVID-19 va a empujar o está empujando a hacer más cirugía ambulatoria mínima invasiva para minimizar los riesgos de contagio y todo lo que hemos platicado. La cirugía mínima invasiva contribuye también a mantener un mayor aprovechamiento de recursos para afrontar la pandemia, ayudando a minimizar la sobrecarga de pacientes al sistema de salud. Y este es un punto bien importante, porque entonces todos los recursos que se necesitan para atacar al COVID-19 se pueden quedar en el hospital. Y también no solo eso, sino también para darle oportunidad a que haya más espacio en caso la curva exponencial se siga aumentando. El COVID-19 vino para quedarse, eso es un hecho. Nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Y siempre, muchas veces, cuando nosotros nos piden cambios, muchas veces nos resistimos, pero hay que hacerlo, o sea, tenemos que cambiar. Hoy por hoy necesitamos aceptar este cambio porque la vida cambia y la pandemia vino a cambiar lo que es la cirugía de columna en todo el mundo y nos está migrando hacia una nueva oportunidad, por lo cual nos tenemos que reinventar, y yo creo y considero que la cirugía mínima invasiva es la solución a estos tiempos tan dramáticos que estamos viviendo y va a ser de mucho beneficio para nuestros pacientes. Con esto termino mi disertación. Doy muchas gracias y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la contesto.